retraso histórico, hay algo que debe ser dicho con todas sus letras y con todo el respeto a las instituciones de educación superior. Hay atrasismo en la concepción curricular. Cuando yo regresé de Francia, doctorante y habiendo trabajado 2 años en la Universidad Francesa de Toulouse, el que había sido embajador de México en Francia, que me había enviado, y que había sido designado secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, me invitó a trabajar con él y fui su director general de Educación Superior e Investigación Científica y le di 28 años. Pero me dijo, usted sabe lo que está cambiando en la Universidad Europea después de la Segunda Guerra. Fue impactante. Fue impactante. Se dieron cuenta de la ventaja del college, una formación generada hasta los 20 años. Y ya fueron las licencias cortas, entonces 4 años. Generales, maestrías y diplomados. Fue la creación de los institutos, además, en Francia y en Alemania, que salían del currículum tradicional de las facultades. Y un doctorado, yo diría, compacto y diversificado. Empezamos a trabajar en México, negativa rotunda del sistema universitario mexicano. Entonces tenían 176 especialidades a nivel de licenciatura. Hoy tienen más de 300, lo que es un ridículo. Con todo respeto por los jóvenes, los maestros, tener un licenciado en ciencias turísticas y un licenciado en ciencia de rascarse las uñas o rascarse con las uñas es una ridiculez. En el sistema mundial hay un número limitado de salidas a nivel de licenciatura, porque es todavía un conocimiento de carácter general. Y en el máster y en los diplomados empiezan las diversificaciones. Entonces, esto lo sabemos hace 50 años. Lo planteamos en reuniones de la asociación. Gracias a que se me permitió colaborar en planes de estudio de escuelas privadas o semiprivadas como el Colegio de México, el ITAM, y después la confección de la UAM, pudimos hacer años propedéuticos, pudimos hacer cosas que todavía el sistema universitario general no reconoce. ¿Por qué no bajan la licenciatura a 4 años? ¿Por qué no meten año propedéutico? Cuando se les ocurre ampliar la preparatoria a 3 años, nosotros nos insurgimos, la detuvimos 3 años, en vez de haber puesto 1 año más en la licenciatura. Todo se hizo al revés, pero hay una soberbia, ¿sí?, que se niega a reconocer la evolución de la educación superior en el mundo. Pensaríamos igual todos, ya las dejo a ustedes y luego mi público me dice que participo demasiado, pero es un tema que me llega al corazón, y al corazón de mi biografía. Por favor, Gaby. Bueno, si uno piensa en el mundo hoy, donde artículos citan la guerra global por el talento y donde están buscando atraer a los jóvenes estudiantes a sus países, y México es un exportador de ese talento, ¿desde qué lugar entra ese juego político, ¿no?, en el mundo? ¿Cuál es? O sea, está dejando ir su talento, pero así nada más, entra como a todo a lo que pasa en este país, ¿no? Pues a ver qué pasa, y después de 50 años empieza a decir, pues yo sabía que se estaba yendo el talento, pero no hice nada. ¿Cómo se organiza a la gente que está afuera para que traiga recursos, conocimiento hacia adentro? ¿Cómo, cuando llegan esos jóvenes, les das un trabajo? Porque si llegan y trabajan de, qué sé yo, de modelo porque no encontraron trabajo como doctor en física, es también un desperdicio de talento, ¿no? ¿Y cómo organizaría tú el reciclaje? Repesage, dirían los franceses. Pues es que hace falta una política científica, una política educativa, donde valga ser científico, donde no nada más sea una clientela, como habías dicho, sino que sea la base de tu sociedad, que tú lo quieras porque vas a a partir de su conocimiento y de su producción vas a generar desarrollo, vas a empoderar a la sociedad, le vas a dar nuevas capacidades. Es una forma de la democracia. Absoluta. La distribución del saber. El saber os hará libres. Era el lema de la Universidad de Justo Sierra. ¿Tú pensarías igual? ¿Cómo transformarías tú la universidad mexicana? Bueno, si regresamos a de donde partimos, que es la sociedad del conocimiento, yo creo que tenemos que pensar que la internacionalización y las políticas de cooperación son solo una de las respuestas posibles.
hay también toda una serie de cuestiones ligadas con educación e investigación, como lo dijimos antes, que nos llevarían a pensar sobre los cambios necesarios. Y yo creo que eso es un poco también lo que nos falta. Yo diría que necesitaríamos, más allá del plan gubernamental sectorial para educación superior, reflexionar sobre qué es lo que hay que hacer para ir empezando a cambiar realmente los sistemas de educación superior y los sistemas de investigación en ese caso. Yo diría, por ejemplo, la cuestión de los polos de excelencia. Hay excelentes grupos de investigación en México. No podemos pasar de un optimismo excesivo a un pesimismo negro. Los hay buenos y hay áreas en la cual México es competitivo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en polos de excelencia? Y en prioridades. En prioridades, evidentemente en función, digamos, de las áreas. En todo el sistema universitario nacional, en todo. No podemos ser excelentes. Yo creo que ningún país está pensando que puede ser excelente en todo. Pero necesitamos pensar. Pero sí núcleos de excelencia en las universidades. Donde podemos ser excelentes. Así es. Y ir estructurando una política científica para esos polos, sin descuidar lo demás, pero también considerando que no todos somos iguales, porque no todos somos iguales. Y yo creo que tenemos que pensar en la misma forma otros temas, por ejemplo, cobertura. Se dice que México tiene 22, 23% de su grupo de edad de educación superior, que es muy por abajo de países como Argentina, Uruguay, pero ahora hasta Perú tiene más porcentaje. No digas hasta Perú, es un gran país. No, pero Perú estaba muy por abajo hace algunos años. Al rato Bolivia. Entonces, digamos, por eso digo, México crece, pero lentamente. Claro que podemos pensar en crear más y más y más instituciones, pero también podemos pensar en que funcionamos con más de 45% de deserción. Exacto. Y que hay también compromisos que asumir hacia los estudiantes que entraron hacia en la universidad. Retención escolar. ¿Tú lo verías igual? Claramente, o sea, el problema de deserción escolar es terrible. Nos estamos perdiendo ahí nuestros mejores recursos, quizá no sean los mejores recursos, pero estamos perdiendo recursos muy valiosos, se están perdiendo a medio camino. Entonces no sabemos cómo retenerlos, no sabemos cómo... ¿Cómo lo retendrías tú? Empieza en la secundaria. Secundaria obligatoria tiene 12 años en México, llegamos al 74% de cobertura y ya vamos al 68.5% según CEPAL. Vamos para atrás. En preparatoria estamos en una cobertura de 32, 34 por ahí. Entonces, la deserción se hace grande a partir de la secundaria. Los niños están saliendo a los 16, 17 años. De los grupos de edad 15, 20 años, el 70% no está en la escuela. De ese 70%, la tercera parte no tiene empleo. Por lo tanto, la mitad de los adolescentes mexicanos no tienen empleo ni trabajo. Es la bomba de tiempo en este país. Bueno, esa es la bomba de tiempo, porque además una de las razones, en el pasado se decía, bueno, tú estudia porque vas a tener un buen empleo, vas a tener mejores oportunidades, etcétera. Era el incentivo para los jóvenes, que las familias daban a los jóvenes para convencerlos de que estudiaran. Un joven está más interesado en la música, en el rock and roll, etcétera, que en los estudios. Entonces hay que captar su atención de alguna manera. Ahora no se puede decir eso, porque no hay empleos. Perdón, entonces, la informalidad de la economía, que es creciente en el ciclo neoliberal, conduce a la informalización de la educación. Podríamos llegar a esa conclusión. Sí, al informalizar la economía, informalizas la educación. Claramente sucede eso. Sí, eso está pasando. Soluciones. Nos quedan 4 minutos. Ay, en 4 Propuesta. No, rápido. En 4 minutos. Nuestro público absorbe mucho. Entiendo. No sé, otras personas no, que tengan... comienzas. Si no, tú, Gabriela. Bueno, yo sí creo que tenemos... sí hay que atender a todos los niveles. Necesitamos enfrentar los niveles de primaria seriamente, con mejores... y eso es apoyando a los maestros, apoyándolos, pero de verdad... Pero la evaluación. Pero apoyando de formación. verdad a los maestros, no al sindicato, como tú dices, sino a los maestros. Y yo creo que tenemos que formar mejor a los niños. Lo mismo en la secundaria es donde está la deserción más tremenda.
Ahí estamos Ahí empieza perdiendo. el problema. Ahí empieza el problema de Y deserción. es fenómeno de los 10 últimos años. El chico no está interesado en los estudios, los maestros no logran interesarlo, tiene mucho más estímulos en otros lugares. Y Entonces, los padres ya perdieron el control. entonces tenemos que interesar a los muchachos en los estudios, ni hablar en la preparatoria. Yo creo que eso es muy importante, pero a niveles también ya llegando a la investigación, yo creo que sí se necesita pues dedicarse más esfuerzo a la informática, a la tecnología, a la biotecnología, a los nuevos materiales y a la química fina. Por ejemplo, o sea, sí hacer los polos de desarrollo que mencionaba Silvi, o sea, sí concentrar en hacer grupos fuertes, existen grupos fuertes, bueno, pues hay que hacer nuevos polos o nuevos grupos que sí concentren estos Centros de excelencia, difusión del conocimiento, mejoramiento del conjunto del sistema. Yo creo que sí, y tenemos que buscar los puntos donde haya el contacto con la empresa. Ahora, los empresarios... ¿Pero la empresa se interesa? No, la empresa no se ha interesado y se ha mostrado que no se interesa. La empresa mexicana no se ha interesado, pero... La empresa mexicana no es mexicana. Es en posible, un sentido propio. Es posible. Me lo dijo el más grande empresario de este país, un día que le pedí que me ayudara a la exportación hacia Europa, me dijo, pero si no hay empresa mexicana, ya se la comieron. ¿Tú pensarías igual, Gaby? Sí, o sea, yo creo también que, digo, refiriendo a lo que había dicho en un principio de que hace falta creer en el valor de la ciencia y la tecnología, pues eso no va solo para el gobierno, va para toda la sociedad, ¿no? Porque tú ves en poblaciones de migrantes, ¿no? Los chavitos de primaria dicen, yo no quiero ir a la escuela, yo quiero ir a Estados Unidos. Y las escuelas están desiertas. Pues mandémonos ya que aprendan allá, nos ahorramos. Pero tampoco estudian allá, ¿eh? No. Lo que sí pasa... Pero estudiar, ojalá y pudiera ser estudiar, claro. Es que la gente piensa que la alternativa no es la educación, sino otra cosa, ¿no? Que puede ser ir a trabajar en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo difundes el valor de la ciencia para que la gente entienda para qué le sirve y qué es importante su vida, ¿no? Eso es una tarea que está pendiente para que entonces la gente esté interesada en aprender y en usar la ciencia y en desarrollar ciencia. Es un problema de cultura científica. ¿Pensarías igual o semejante, Silvi? Yo creo que es un problema de cultura científica, pero es un problema también de difusión y de presentación de lo que es la ciencia a los jóvenes. Eso es una cuestión importante. La otra cuestión también que es importante es que la vinculación actualmente no está considerado por las instituciones de educación superior, la vinculación de la ciencia con la sociedad, como una tarea prioritaria. Las propuestas que hay de consejo social son interesantes, pero pueden quedarse también como una estructura algo hueca. Yo creo que necesitamos también crear muchas estructuras de interfase entre la academia, la sociedad y las empresas. Y el universo de valores que se divulga a través de los medios. Sí. Necesitamos un cambio fuerte. Yo les quiero agradecer su presencia. Es un tema que va a merecernos otras reflexiones. Lo que yo mucho me temo es que no hay un proyecto científico-tecnológico y hay una enorme decadencia educativa porque se ha perdido el proyecto nacional. Este país no tiene proyecto nacional. Y por lo tanto, mientras no haya un cambio radical de las instituciones y de las prioridades, este país tiene, por decirlo menos, muy escaso futuro. ¿Pero podemos terminar sobre una nota algo más optimista? Sí, cómo no. Si uno sale a las 8 de la mañana, ve todavía el enorme esfuerzo de las familias para llevar sus hijos a la escuela. Es que no hay una correspondencia entonces, entre el proyecto nacional y la que, voluntad de trascendencia a las familias mexicanas. Creo que eso es interesante y la escuela debería de tener un proyecto que responda a esta enorme movilización familiar todas las mañanas a las 8 de la mañana. Yo creo que tú eres más pesimista que yo, porque estás siguiendo el dato de la buena voluntad. Yo me eduqué en un hogar de maestros, donde lo más importante era la capilaridad social y el ascenso a través de la educación. Claro. Y en eso siguen creyendo las familias de clase media mexicana. Aparte de haber perdido el proyecto nacional, se ha frustrado la esperanza de los mexicanos. Tú fuiste más pesimista que yo, finalmente. Muchas gracias.